hablado que hay 4 criterios para selección de conductores. Mauricio Soto, ¿podrías decirme cuáles son esos 4 criterios? Mauricio Soto, ¿me escuchas? Sería la ampacidad, caída de voltaje, cortocircuito y aislamiento y aterrizaje. Aislamiento, sí. El aislamiento depende del aterrizaje. Aquí tenemos un transformador que tiene conexión en alta tensión en delta y la conexión de baja tensión en estrella, y esta conexión en estrella es sólidamente aterrizado. En México la mayoría de las instalaciones son sólidamente aterrizadas, en cuyo caso el aislamiento de los conductores es al 100%. En baja tensión, cuando se trabaja en la parte industrial, los aislamientos de 440 volts son clases de 600 volts. Y si los sistemas son sólidamente aterrizados, también el de 4160 volts es de 4160 y el de 7200 es de 7200 y el de 13800 es de 13800. Y normalmente se toma en cuenta el voltaje de la fase a tierra. Muchas veces los voltajes, cuando los decimos, por ejemplo, 440 volts, es voltaje entre fases. Entonces, lo que importa es el voltaje a tierra y la clase de voltaje que puede haber. Cuando el aterrizaje no es sólido, como en este caso, se llega a poner en esta parte resistencias o reactores para limitar el cortocircuito, porque la corriente de cortocircuito ya quedamos que regresa por este lado y pasa por el puente de unión principal. Cuando llega a haber resistencias, entonces ya no es sólidamente aterrizado. Y dependiendo de el aterrizaje, es que tiene que entonces pedirse aislamiento. Si hay resistencia, el aislamiento puede ser 133% más, pero si no hay aterrizaje y llega a haber una falla, vamos a decir que esta fase se va a tierra, entonces la otra fase puede subir el voltaje que tenemos aquí de neutro a tierra, de neutro a fase, más el voltaje de la otra fase al neutro, lo cual sería el voltaje entre fases, y el voltaje entre fases es 173% el voltaje nominal. Y en este caso, cuando el aterrizaje es de alta impedancia, entonces el aterrizaje de los cables o el aislamiento de los cables se pide 173%. Son las 3 categorías. La categoría de 100%, 133% y 173%, y depende del tipo de aterrizaje que se haga en la instalación. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Podría repetir las 3 categorías, por favor, profe, para apuntarlas, que me apunte bien? Clases de voltaje de 100%, 133 con resistencia y 173 con alta impedancia. Gracias. En el caso de, por ejemplo, Pemex, utiliza delta de este lado. Y para que no se suspendan las operaciones, la delta no está aterrizada. Entonces, los cables que se utilizan acá tienen que ser categoría de aislamiento, clase de aislamiento de 173%.
Bien. Hemos hablado de, hace tiempo, estuvimos hablando de el puente de unión principal, lo que se entierra, el conductor de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra, aquí tenemos, en nuestro caso, tenemos la fase, y el neutro, cuando se tienen fusibles, el neutro tiene que poder transportar la misma corriente de fase, porque si se abre un fusible, la corriente que regresaría por el neutro sería el de la suma de estas dos corrientes. La suma de estas dos corrientes es igual a menos la corriente de esta fase. Por lo cual, desde el punto de vista de amplitud y magnitud de la corriente, pues es la misma que la de fase. Por eso es que el neutro no puede ponerse con un calibre diferente al de la fase. Pero estamos hablando ahora de los diferentes conductores. Por un lado tenemos el conductor de la cometida que viene y baja a la conexión de tierra, y luego a las varillas de tierra, y luego pues, el conductor que va a dar al tablero. Entonces, vamos a estar hablando de estos cables. Voy a tratar de amplificar un poco más esta tabla. Aquí tenemos la tabla que sirve para el conductor del electrodo de puesta a tierra. Estamos hablando de este cable, el que baja la varilla. El que baja la varilla depende del calibre de cable de la cometida. Pues acá alcanzamos a ver lo que para las casas suele ser normal, que dependiendo del calibre de la cometida, es el calibre del cable que depende de si es de cobre o si es de aluminio. En nuestro caso, si los cables que nosotros tenemos son, vamos a decir, de un 0 o menor, en el caso de que fuera aluminio, o cable 2, si es de cobre o menor, entonces nosotros tendremos que poner que el cable que va a tierra, a conectar el electrodo de tierra, es un cable 6 o un cable 8. O sea, nosotros aquí estaríamos hablando de que este cable, este que está acá, a la varilla de tierra, es un cable número 6. Y este otro cable que es de la conexión a tierra, ese depende, y lo vamos a ver en esta otra tabla, depende de el tamaño de la protección. Y en el caso de nosotros tener una protección de 60 amperes,
el cable que nosotros tendríamos que tener, por lo menos, para ir aquí, el que va a dar al tablero, este sería un cable número 10. Pues aquí ya lo tenemos. El cable 6 que va a dar a la varilla, el cable 10, que es el que va a dar al tablero. ¿Por qué sucede que los cables de tierra dependen de la protección anterior? Pues porque cuando haya un cortocircuito, el cortocircuito va a regresar por esta tierra durante el tiempo que tarda en abrir el fusible. Entonces, realmente, lo único que se necesita es poder aguantar el cortocircuito durante el tiempo que tarda en abrir el fusible, teniendo un cortocircuito completo a tierra. El que va a la varilla es un cable 6, porque este cortocircuito, el cortocircuito si fuera, vamos a decir, en alguna de las partes de la conectividad, pues este calibre del que estamos hablando en la tabla anterior, pues estaba hablando de que puede ser un 0. Entonces, para poder abrir el fusible del transformador, se necesita pues, un calibre más grueso, y por eso en este caso, este calibre es número 6. Pero estas son las dos tablas y la forma de seleccionar el conductor de puesta a tierra es esta, y el conductor puesto a tierra que va a dar el electrodo de tierra está en esta tabla. Tomen nota de los números de las tablas, porque pues, es lo que van a necesitar para el diseño de los circuitos, tanto del motor como de cualquiera de las cargas. Ciertamente, cuando entremos ahorita al diseño de la casa, estaremos hablando fundamentalmente de que está protegidos con interruptores de 15 o 20 amperes, en cuyo caso, pues, si estamos hablando de 15 o 20 amperes, podremos estar hablando que el cable puede ser un 14, o si es el de 20 amperes, un cable 12. ¿Podría poner esta tabla completa, profe, para tomarle screen? Gracias. Profe, ¿puede repetir cuál era la razón de que el neutro fuera del mismo calibre de las bases? Lo que dijimos, o sea, en el caso de los circuitos que son monofásicos, la misma corriente que pasa por la fase regresa por el neutro. En este caso, vamos a decir, esto realmente es un alimentador trifásico, porque vamos a ver la forma que quede perfectamente balanceada, de modo que no haya corriente por el neutro. Por eso cuando hicimos el cálculo de caída de voltaje en el alimentador, no tomamos en cuenta la caída en el neutro. Pero si llega a abrirse uno de estos fusibles, la corriente que regresa por el neutro sería la suma de estas dos corrientes, pero como están desfasadas angularmente 120 grados, la suma de esta más la suma de esta es igual a menos la suma de esta fase. Entonces, en magnitud, la corriente que circula por esta fase va a ser igual a la corriente que pasaría o regresaría por este neutro. Esa es la razón por la cual el neutro se pone del mismo calibre que el de las fases. Gracias, ¿Quedó profe. claro? Sí. Y el puente de unión principal tiene el mismo calibre que el cable que va a la conexión a tierra. Esto tendría que ser también un número 6 y este puede ser un número 10, pero todo esto tendría que ser este y este calibre 6, porque la corriente de cortocircuito regresaría precisamente por el puente de unión principal hacia el transformador. ¿Alguna otra duda? ¿Podría poner la diapositiva 44, profe? Por favor.
¿Podemos continuar? Listo, gracias. Bien. Y la otra de las cosas que vale la pena decir es que, aunque ya la cola de cochino es un concepto de antaño, pero vamos a decir, mentalmente es fácil pensar en juntar los tres cables y ponerles un conductor, vamos a decir que los vaya sellando. No pueden depender de un tornillo, porque el tornillo que está acá, vamos a decir, si pusiéramos todos tus cables pegados acá, el tornillo sería de fierro probablemente, y la lámina también es de fierro, y aunque esté aislada, se corroe y terminaría generándose un par galvánico que tarde o temprano haría que la tierra se corroyera y dejara de funcionar desde el punto de vista de protección. El sistema de tierras no puede depender de un tornillo. Por eso es que también, cuando hablamos de detalles la vez pasada, cuando hablamos de estos detalles, tanto aquí como acá, se alcanza a ver la conexión a través de lo que serían colas de cochino, pero en este caso las colas de cochino son unos taquetitos metálicos que por la parte de afuera tienen plástico. Entonces estos tienen cuerda por la parte de adentro y se meten los tres conductores, y a la hora que lo ponemos como si fuera una tuerca y le da vueltas a los tres y no depende de un tornillo como lo sucedería el tornillo que tenemos nosotros cuando estamos hablando de la chalupa, que tendría que tener conexión a tierra si es metálica. Lo mismo sucedería con los conductores, aunque en el caso del foco, pues no tiene una carcasa metálica, pero si fuera una lámpara, vamos a decir una lámpara completa que tiene una carcasa metálica, la carcasa metálica sí tendría que estar conectada a tierra. Ahorita ya podemos empezar a platicar de cuál es la estructura de la memoria de cálculo. La memoria de cálculo tiene un primer capítulo, que es una descripción de la instalación, una descripción simple. Luego viene un alcance, que normalmente lo utiliza la gente que va a hacer el cálculo de costos. En el caso industrial hay un tema que es la descripción funcional, en la cual se describe la forma como se hace el control de la instalación. La descripción funcional. Luego viene el criterio de diseño, del cual ya hemos hablado en varias ocasiones, las cosas que van ahí. Hemos estado mencionando, por ejemplo, que para el caso del alimentador, estuvimos hablando de que estaríamos escogiendo una carga con 30% de capacidad de reserva. Ese 30% de la capacidad de reserva, en el criterio de diseño, la parte que diga alimentador, se diseñará con una carga excedente de 30% para el caso de crecimiento. Eso aparecería en el caso de la memoria de cálculo en la parte correspondiente al alimentador. Luego viene el cálculo de las cargas, tal como las pusimos en el cuadro de cargas. Y ya hemos visto ahorita
los 3 criterios fundamentales. Bueno, ya de hecho hablamos de los 4, pero en el caso de la casa, pues estamos hablando del criterio de ampacidad y viene el cálculo del alimentado con ampacidad, el criterio de caída de voltaje y luego viene el criterio de cortocircuito. Y el diagrama unifilar, aunque todavía falta completar el diagrama unifilar bien, y el diseño del tablero. Y ahora vamos a entrar un poco a empezar a ver los circuitos derivados. Los circuitos derivados son de 4 tipos, ya habíamos dicho. Uno de contactos, uno de alumbrado, otro para la bomba y otros para el aire acondicionado. Y por el otro lado, ya habíamos estado hablando de que fueran seleccionando o buscando sus catálogos. De esos catálogos, por lo pronto, pues necesitamos el catálogo de cuchillas y fusibles, el de los fusibles, el del tablero que vamos a seleccionar, el de las lámparas y luminarias, el de los contactos, y tendríamos que tener pues también el tablero, el socket, las luminarias y la varilla de tierras. Vamos a... Este documento ya lo habíamos empezado a ver. Se llama Simbología y Especificaciones. Habíamos visto cómo viene el símbolo de las lámparas y cómo viene en la parte de abajo la descripción y especificaciones de los equipos, de los cuales esta información tiene que corresponder pues, a la del catálogo del fabricante que se haya escogido. Luego veíamos la parte de lámparas fluorescentes, la simbología de los contactos y las especificaciones de los equipos. Y bueno, nos hace falta mencionar que en simbología y especificaciones aparece la caja de fusibles también con sus especificaciones. Tenemos el cuadro de carga. Y aparecen las especificaciones tanto vamos a decir, del gabinete, como de los diferentes interruptores que hay adentro. La especificación de los apagadores, las marcas. La especificación de los tubos, cómo aparecen la cantidad de cables que van con qué calibre y el diámetro del tubo. Si va en losa, en las paredes, y este es el tubo si va por el piso, va en línea punteada. 3 mol 14 con un calibre tubo de diámetro 13 milímetros. La varilla de tierra. Y esos serían los equipos que aparecen en simbología y especificaciones para la casa.
Entonces, hasta ahorita hemos visto ya varios documentos para entregar. Hemos visto los detalles, hemos visto parte de la memoria de cálculo, hemos visto ya simbología y especificaciones, hemos trabajado el topográfico, al cual ya le hemos puesto contactos y le hemos puesto luminarias. Con eso vamos a decir, hemos completado la parte del circuito alimentador. Bien. Vamos a entrar ahora a los circuitos derivados. Y de los circuitos derivados tenemos 4. De esos 4, el primero de ellos es de contactos. A estas alturas ya vimos la regla de poner los contactos en las paredes, las cuales deben estar los contactos a 12 pies uno de otro. Los contactos deben estar a 18 pulgadas en el caso de la cocina, donde están todos los equipos de la cocina. Hemos visto que se necesita poner contactos especiales tipo GFCI en todos los lugares donde se maneja agua. Y al final de cuentas también, aunque no es una regla de las normas, sí les compartí que lo más conveniente era que el número de contactos fuera múltiplo de 3. Y la idea de que sea un múltiplo de 3 es para que podamos balancear las 3 fases en ese sentido. Y también vamos a estar buscando que la cantidad de circuitos, o sea, no solo los contactos, sino también la cantidad de circuitos de contactos sea un múltiplo de 3, para que de esa manera podamos tener 3 circuitos que están, por lo menos, 3 circuitos, por lo menos 3 circuitos. Pueden ser 6 o 9, para poder balancear las cargas en el tablero. Habíamos empezado, y aquí está el cuadro de cargas tal como lo teníamos. El que habíamos mostrado la vez pasada, la parte de abajo tenía los cálculos para el circuito alimentador. Ahora vamos a estar hablando de los circuitos de contactos. Y aquí yo estoy poniendo lo que sería, vamos a decir, mi diseño estándar de un circuito de contactos. Este circuito de contactos está más excedido que lo que estrictamente hablando marcan las normas. Pero desde el punto de vista de experiencia, este diseño es el que yo normalmente utilizo, porque ahora que lean las normas de los artículos 210, se van a dar cuenta de que nos piden una cantidad de circuitos de contactos de 20 amperes en las casas. No todos tienen que ser de 20 amperes, pero sí algunos de 20 amperes. Pero como nunca sabe bien uno a dónde van a terminar de poner los equipos que consumen más energía, como puede ser la lavadora, la secadora, planchas y cosas por el estilo, se necesitan circuitos de 20 amperes para diferentes cosas. Y aunque podrían ser algunos de 15, tiene que haber por lo menos 2 circuitos de 20 amperes. En mi caso, todos los circuitos de contactos los diseño de esta manera. El interruptor termomagnético es de 20 amperes, el cable de fase y el cable de neutro son cable 10, y habíamos visto en la tabla que
el cable de tierra, y yo creo que aquí hay algún error, yo creo que este debe ser 12. Porque veíamos que el 14 era para cuando había interruptor de 15 amperes, entonces el cable de tierra, si es de 20, tiene que ser cable 12. Ahora bien, lo fundamental en un circuito, es que, ya lo habíamos dicho, un circuito se define por la capacidad del interruptor. O sea, si este es de 20 amperes, las reglas de 20 amperes se le aplica a todo lo que se conecte a ese circuito. Esto significa que el cable tiene que aguantar los 20 amperes y el cable 10 ciertamente aguanta más de 20 amperes. Aguanta 30 amperes. Ahora, yo los pongo de esta manera porque muchas veces es necesario ofrecer la cantidad de contactos hacia lugares relativamente remotos y la caída de voltaje entonces nos va a obligar a crecer los circuitos. Recordarán cuando estuvimos viendo el circuito alimentador que por la caída de voltaje, dadas las distancias que hay, lo tuvimos que pasar de un cable 6 a un cable número 2. Cuando uno está construyendo una casa y llega a suceder algo de esta naturaleza, pues habría que cambiar los calibres de los cables, porque también hay que estar pensando que por los tubos, por donde vaya, no necesariamente van a ir nada más 2 cables. Entonces, si tenemos aquí un cable número 10 con un interruptor de 20, pues podríamos llegar a tener con cierta facilidad 6 cables por el mismo tubo y el 70% de rateo por los 30 amperes, pues ya nos da 7 por 3, 21, y esos 21 amperes quedan perfectamente protegidos con el interruptor de 20. Entonces es una forma en la cual uno no tiene que estarse preocupando, porque si el circuito va por aquí, va por allá, y aquí tiene que ser cable 10, y acá 14, y aquí 12, y esto, marea uno a los electricistas. Entonces, de esta manera uno les dice, todos los contactos son de cable 10, todos los de alumbrado, como veremos después, son cable 12, y bueno, por lo pronto estamos hablando de que este sería el diseño normal para un circuito. El calibre, el diámetro del tubo es de media pulgada, y va un cable 12, que es el de tierra, y 2 cables número 10, que son la fase y el neutro. Tenemos que estar pensando que, estrictamente hablando, los contactos tendrían que ser de 20 amperes. Pero aquí vamos a ver en una tabla que nos va a permitir que la capacidad nominal, vamos a poder estar utilizando equipos que, luminarias, lámparas, vamos a poder estar utilizando cables 14 o 12, y vamos a poder estar utilizando capacidades de 15 o 20 amperes. Aquí aparece, por ejemplo, un interruptor de 20 amperes que nos permite utilizar lámparas y contactos que sean de 15 o de 20. Así que estamos protegidos y tenemos aquí contactos de 20 amperes. A diferencia de las industrias, bueno, puede llegar a haber, ciertamente hay circuitos de contactos en las industrias, aunque no es lo más relevante desde el punto de vista carga, pero esto es lo que se llamaría circuitos derivados por más de un contacto. Y aquí leemos la definición. Los conductores de circuitos derivados que alimentan más de un contacto para cargas portátiles conectadas por cordón y clavija deben tener una ampacidad no menor a la capacidad nominal del circuito, que es lo que estábamos diciendo.
El circuito es de 20 amperes y aquí los conductores deben tener capacidad por lo menos para 20 amperes. ¿Alguna duda? Y acá aparece la tabla donde nos permite, con interruptores de 20 amperes, podamos poner portalámparas y contactos de 15 amperes. Ahora bien, les voy a pedir que algunos de ustedes que me repitan la cantidad de contactos que tienen en su diseño. Veamos. Aldo Quiroz. Sí, ¿me escucha, profesor? Sí. ¿Cuántos contactos tiene tu diseño? 66. 66. Bien. Erika Vilés, ¿cuántos contactos tiene tu diseño? Yo tengo 45. 45. Se me hace que son pocos, pero bueno. Entonces, en primer lugar, necesitamos un número de circuitos que sean múltiplo de 3. Y necesitamos un número de contactos que sea múltiplo de 3. Habíamos visto en el cuadro de cargas que cada contacto es de 180 voltamperes o watts. Entonces, 180 watts, estamos hablando de 1.5 amperes si el voltaje es de 120 volts. Entonces, si el circuito es de 15 amperes o 20 amperes, la mayor cantidad de contactos que podemos tener serían 20 entre 1.5. 20 entre 1.5. ¿Cuánto es esto? ¿no? 13.3. 13. Bueno, 13 contactos. Entonces, el que tiene 66 entre 13, ¿cuánto da? 5.07. Bueno, no puede haber .07 de circuito, pero por el otro lado dijimos que teníamos que tener un número de circuitos múltiplo de 3. Entonces, en tu caso, ¿cuántos circuitos de contactos tendríamos? Para hacerlo, para que quede redondeado, 4. No, pero si son 66, entre 13 tendrían que ser 5. Y quedamos que tendrían que ser un número múltiplo de 3 en los circuitos. ¿Cuántos circuitos múltiplos de 3 tendrías que tener ahí? ¿2? ¿Cuántos? ¿Cuántos circuitos múltiplos de 3 tendrías que tener ahí? En los 66 son 5. En los 45 serían... A ver, vamos con el de 66 primero. Ok. El de 66. ¿Cuántos circuitos tendríamos que tener para que sea múltiplo de 3? ¿22? No. Ok. ¿Cuántos circuitos?
el circuito sería tanto como preguntarte, ¿cuántos interruptores de 20 amperes vamos a tener que tener para los puros contactos? ¿Sí me escuchaste? ¿Alguien le puede ayudar a su compañero? Serían 6, profesor. Serían 6. Pues tú tendrías que tener 6 circuitos. Entonces, 66 contactos entre 6 circuitos. ¿Cuántos contactos por circuito tendríamos que tener? ¿66 entre 6? 11. 11. Y 11 está abajo de los 13 que habíamos quedado que podía tener el de 20 amperes. Si fuera de 15 amperes, entonces tendríamos que tener 9 circuitos. ¿Por qué? Porque 6 y cabrían 10 contactos en uno de 15 amperes, quedarían de 10 y 6 no nos alcanza a cubrir los 66. Entonces, lamentablemente, si nos tuviéramos que ir a 9, entonces tendríamos que tener 9 circuitos, 66 lámparas entre 9, sería 9 por 7, 63. Pues habría 9 de 7 y 3 circuitos con 8. ¿Me entendiste? Sí, sí, ya. O sea, si fuera de 15 amperes, voy a repetir, si fuera de 15 amperes, lo más que podemos tener son 10 contactos. Como tenemos 66 entre 9 pasa de 10, no podemos conectar 11. Entonces, tendríamos que subir de 6 a 9 circuitos. Ahora, si hay 9 circuitos, 9 por 7 es 63. Entonces tenemos, vamos a decir, para llegar a 66, que tener 6 circuitos de 7 y 3 circuitos de 8. ¿Quedó claro? Yo me perdí, ¿se podría repetirlo, por favor? Sí, cómo no. Si los circuitos de contactos, fueran de 15 amperes, este cable sería cable 12. Bueno, si usamos eso, como tenemos 66 contactos, y si este fuera de 15, solamente podrían haber 15 amperes entre 1.5, pueden caber como máximo 10 contactos. Como tenemos 66, 10 contactos por 6 circuitos da 60, nos faltan 6. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si fueran de 15 amperes, meteríamos 6 circuitos, o sea, 66 entre 9 nos da 7 y fraccioncita. Bueno, pues tendríamos 6 circuitos de 7. 6 por 7, 42. Y para 66 nos quedan 24. 24 entre los 3 circuitos restantes nos quedan 8. O sea, habría 3 circuitos con 8 lámparas y 6 circuitos con 7, perdón, con contactos y 6 circuitos de contactos con 10, con 7 contactos. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Oiga, profe, ahí en la figura, esa diapositiva,
se supone que el interruptor protege una corriente de 20 amperes. En este sí, Y los contactos, ¿qué corriente estarían manejando? Porque si tienen 20 amperes y en el caso de que los tres estuvieran funcionando a su máxima capacidad, ¿no sería que la corriente será de 60? Es que como que no lo entiendo bien a esa parte. no, lo que pasa es esto, mira, no hay problema por ese lado. Lo más probable es que los contactos los utilices, por ejemplo, tu computadora. Tu computadora escasamente consume 1 ampere, tal vez ampere y medio. Si tú pones, por ejemplo, una televisión, pues también estás hablando de 1 ampere, ampere y medio. Difícilmente llegan ya a los 300 watts, que serían 3 amperes. Hay lo que se llama diversidad. Entonces tú podrías en determinado momento, y creo que apuntas bien, al sentir que si pusiéramos acá 3 pistolas para secar el pelo de alguna de sus hermanas o de sus mamás, entonces cada pistola consume como 15 amperes. Si metiéramos 15 amperes, 3 contactos al mismo tiempo, el circuito estaría sobrecargado y tardaría un cierto tiempo en abrirse. Cuando estábamos viendo la protección hace rato, pues, cuando estamos hablando de los fusibles, hasta que llegan a los 15 amperes, y arriba de los 15 amperes, estamos en la parte de arriba, de más arriba de la curva de protección. Y eso hace que en 15 amperes, o en este caso 20 amperes pueden estar circulando prácticamente todo el tiempo, indefinidamente, o sea, se va al infinito en esa gráfica. Pero si subimos a 30 amperes, entonces vamos a bajar y vamos a poder aguantar unos 5 o 10 minutos, o según la protección, el tiempo que marque. Pero ciertamente va a estar protegido. Ahora, está difícil que 3 personas utilicen al mismo tiempo 3 pistolas y aguanten calentándose la cabeza, pues con lo fuerte que puede ser la secadora de pelo. Ahora, una sola secadora de pelo consume el orden de 10, 12 amperes. Entonces, prácticamente podríamos estar teniendo 2, o sea, aunque hay 10, es muy difícil que los 10 contactos estén al mismo tiempo conectados con carga. Al final de cuentas, si llegan a pasar los 20 amperes, la protección los va a proteger, el cable va a estar protegido y los contactos están protegidos según lo que estamos viendo en esta tabla. Pero ciertamente si excedemos la carga de los 20 amperes, tarde o temprano ese circuito se va a abrir. Pero la diversidad es tal que normalmente, pues de cada circuito, pues si acaso 1, 2 o 3 contactos están conectados. Y, ¿qué te diré? Si tienes la televisión y tienes la antena y tienes un teléfono y todo eso, en el mismo circuito, lo más probable es que no llegues a los 20 amperes, pero ni queriendo. Entonces, por eso es que también el hecho de subirlo a 20 amperes hace que podamos conectar incluso pues, los equipos que son los más grandes para poder diseñar el circuito. O sea, 20 amperes soporta la carga de la lavadora. Ciertamente, por ejemplo, ciertamente aguanta el refrigerador y en ese circuito podría haber más cargas. Cuando uno diseña los circuitos, pues también piensa uno para qué sirven. Un interruptor de 20 amperes pues, puede estar costando probablemente 100 pesos. Y el circuito, pues, con 20 amperes, si lo mandamos solito al refrigerador, pues vamos a decir, va a ser más confiable. Porque si por alguna razón, vamos a decir, conectamos otra carga en el circuito del refrigerador y no nos damos cuenta, pues toda la comida del refrigerador se puede echar a perder y la cantidad de comida que puede haber en un refrigerador, pues dependiendo de lo que tenga, pueden ser 2, 3 mil pesos. Entonces, con una sola vez que
que se operara en forma equivocada o que hay otras cargas, pues se podría echar a perder mucha comida. Pues ahí ya empieza a haber pues, juicios personales de pues a esta parte, vamos a decir, es mi computadora, y mi computadora pues tiene que tener pues, un servicio lo más confiable que se puede, y no se trata de que si alguien conecta la secadora, pues se vaya a mi computadora también. Entonces a lo mejor mi computadora le pongo un circuito especial y busco que no tenga posibilidades de que este circuito entre en cortocircuito para que no pierda yo mi trabajo en determinado momento. O sea, hay consideraciones que son, vamos a decir, operacionales, pero la parte operacional no le importa tanto a las normas, estrictamente hablando. Por eso es que a las normas le importa más el aspecto de seguridad. Ciertamente toca algunos puntos operativos, por eso nos pide, por ejemplo, que en las casas haya por lo menos 2 circuitos de 20 amperes, porque si ustedes revisan sus casas y son de hace algunos años, se van a dar cuenta de que desde el punto de vista eléctrico, pues está bastante limitado. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno. En el caso de este cuadro de cargas, tenemos 72 contactos. Estos 72 contactos, lo que está aquí, 72 contactos, y con lo que nosotros tenemos acá, tenemos que nos da 8 contactos por circuito, tenemos 9 circuitos, donde cada uno de los circuitos estamos cargándolo con 10 contactos, nos daría 7, pero como tiene que ser múltiplo de 3, nos subimos a 9, y 9 por 8 son 72. 72 entre 9 nos da los 8. Entonces acá tenemos 9 circuitos que tienen 8 contactos. ¿Alguna duda? No, profe. Ahora bien, tengo que abrir otro archivo. ¿Se alcanza a ver lo que estoy presentando?
Sí. Bien. No alcanzo a proyectar todo, pero este es, vamos a decir, el tablero. El tablero del que vamos a estar, con el que vamos a estar trabajando. Ahora bien, aquí al centro, vamos a decir, vienen las tres fases. Y en el tablero, de este lado se pone un interruptor termomagnético que carga en la fase A, y del otro lado también se pone un interruptor termomagnético que carga en la fase A. Observen que el contacto de este lado es el 1 y del otro lado va el 2. Luego viene el 3 y del otro lado el 4. Los del 3 y el 4 cargan en la fase B y los de el 5 y 6 cargan en la fase C. Entonces vamos a decir que ahorita estamos hablando de que seleccionamos ya 9 circuitos de 8 contactos. Entonces, vamos a decir, yo voy a emplear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos circuitos de aquí para arriba tienen 8. Ocho contactos, 8 contactos, 8 contactos, 8 contactos, 8 contactos. Ahora bien, estos 8 contactos, cada uno es de 180 watts, entonces va a ser acá igual a 180 por la cantidad de contactos. Entonces, aquí me equivoqué, son 180. $14,440. Este circuito carga en la fase C. Entonces es igual a 180 por esta cantidad de contactos. Y este otro circuito carga en la fase C. Es igual a 180 por estos contactos. Ahora este es el circuito 1. Y aquí vendría el calibre del cable de la fase. Y la fase va en color negro. Y luego el neutro. Y va en color blanco o gris, como quedamos. Y aquí va el cable de tierra en color verde. Pues acá tenemos ya, y alcanzamos a ver que gracias a la estrategia de los 3 circuitos, en la parte de abajo se están sumando los wattajes, pero acá aparece el desbalance como la suma de la fase que tenga el mayor wattaje menos la fase que tenga el menor wattaje, todo esto dividido entre el wattaje máximo. Y acá alcanzamos a ver, como tenemos nuestro circuito balanceado, que pues, el que tiene el mayor wattaje es 1440, el menor 1440, entre 1440, el desbalance es 0.
Entonces, volvemos a hacer lo mismo acá. Igual a 180 por acá igual 180 igual a 180 por número de contactos. Y acá igual a 180 por el número de contactos. Y como ven, seguimos manteniendo, gracias a nuestra estrategia, balanceado nuestro circuito. Repito, la calidad de un diseño se mide porque no tenga desbalance. En la vida real, pues sí se va a dar ese desbalance porque unas cargas se conectan acá y otras allá. Pero si ustedes llevan un plano para autorizar a una unidad verificadora, pues una de las cosas que va a estar juzgando es el balance. Donde realmente importa, y vuelvo a repetir lo que dije en algún momento, es que en los UPS sí tiene que estar balanceada la carga, porque el UPS es un equipo que tiene una impedancia interior relativamente alta, y si no están balanceadas, va a haber desviación de onda o desviación de la forma de onda, y también va a haber desbalance en los voltajes. Así que, donde realmente importa, insisto, en donde están los equipos de cómputo conectados a los UPS. Pues acá tenemos 150, 180 por 180 por me equivoqué yo. Y ven, como ustedes pueden ver, seguimos estando en balance. Ahora bien, aquí ya se llenó nuestra tabla, donde tenemos el negro, el blanco y el verde con todos los cables. La otra cosa que es importante mencionar, aquí ya tenemos nombrados los circuitos. Aquí está el circuito 1, el circuito 3, el circuito 5, el circuito 7, el circuito 9, el circuito 11, el circuito 13, el circuito 15 y el circuito 17. Si nosotros llegamos acá, a donde está la parte de contactos,
Aquí ya tenemos, este tablero se llama, vamos a decir, el tablero C. Nosotros ya podemos ir a nuestro plano topográfico, agarrar 8 contactos y ponerles circuito 1, otros 8, circuito 2, otros 8, circuito 3, y así hasta los 72 circuitos, de tal forma que ya cada contacto se sabe a qué circuito va a estar conectado. Y en la parte de abajo, cuidemos que, al menos los que estamos poniendo ahí, pues sean del tipo 1. En este caso es un contacto polarizado de 127 volts corriente alterna, 20 amperes, marca Square D, catálogo fulano o equivalente. Y acá tenemos, por ejemplo, los contactos que son de GFCI, que son los que tendríamos que poner en los baños. Con esto, ustedes ya están ahorita calificados para que vayan a su dibujo topográfico y repitan el cálculo que acabamos de hacer y empezaremos la próxima clase viendo cómo vamos haciendo la conexión. Entonces ya tienen que tener la cantidad de circuitos y haberle puesto nombre a todos los contactos y el tipo. El tipo que van a necesitar son tipo 1 y tipo 2. Vamos a decir el contacto polarizado normal y el tipo 2, el tipo GFCI. Así que ya con esto pues, ustedes pueden empezar a hacer su diagrama de alumbrado y contactos. El diagrama de alumbrado y contactos es el que se hace sobre el plano topográfico de la casa. Yo les había comentado que conviene que lo hagan 2 planos o lo pongan en 2 layers diferentes. Uno para contactos y otro para el alumbrado, porque tienden a llenarse mucho, con muchos números cada uno de ellos. ¿Alguna duda? Para la siguiente clase, ¿qué hay que presentar, profe? Pues vayan haciéndolo porque les digo, de repente, de una semana a otra, hay que entregar todo el proyecto. El día de hoy ya pueden empezar a trabajar pues, su memoria de cálculo con todo lo que es el alimentador, la parte de las cargas, ya lo pueden hacer. Pueden ir metiendo ya algunos criterios de diseño y pues ya pueden empezar con el diseño de los contactos. Con esto ustedes ya lo van haciendo porque el alambrado de los contactos es relativamente fácil, porque sale del tablero, dependiendo de dónde lo ubiquen, y pues una vez que lo ubican, pues de ahí sacan los cables. Si van por tierra, pues el tubo es punteado, como veíamos hace rato, y si es por losa o por pared, va con línea continua. ¿Más dudas? Profe, nada más en la tabla de Excel, ¿por qué se nombraba 1, 3, 5? No estaban los... El lado izquierdo es 1, 3, 5 y del lado derecho 2, 4, 6. Ah, ok. Sí. Ya la semana entrante llenamos esto con lo demás para que quede de esta manera. Bien, jóvenes, pues en los 2-3 minutos que nos faltan, pues ya no alcanzamos a ver todo un tema. Vamos a dejar la clase aquí. Nos estamos viendo en la próxima clase. De acuerdo, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Bien, jóvenes. Bueno, gracias.